Saludos a todos y a todas. Muchas gracias por continuar viendo las entrevistas. Esta es la número 70 ya con Fabiola Gutiérrez, que tengo la oportunidad de entrevistarla. Ella es licenciada en Letras Hispánicas, una licenciatura con, creo que, mucha cultura, mucho conocimiento de pues, todo lo que es nuestra enseñanza ancestral, de la historia, de las diferentes culturas, mayas, toltecas, etcétera, de que han sido en nuestro país, sin duda. Entonces nos va a platicar algo de ellos. Va a ser un tema muy importante, muy valioso, cómo se aterriza todo eso a nuestra existencia hoy en día social, familiar, política, sin duda. Entonces va a ser un tema muy importante como conocimiento y cultural. Y también nos va a platicar la parte de qué fue que la motivó a incursionar en las carreras, en el running. Hoy en día casada con Jorge, ahí está una foto arriba, en una de las carreras también. Ahí es donde tuve oportunidad de conocerla. Hoy en día también es contacto en Facebook. Así que yo sé que va a ser una entrevista muy amena para ustedes. Y el final, un bonito mensaje que nos da para cerrar esta entrevista. Así que vamos con Fabiola. Ok, sale. Pues ya estamos. En 3, 2, 1. Ay, espérame, déjame que me den el último retoque aquí. Mi equipo de producción, maquillaje y esa cuestión aquí. Unos retoques. Todo dar. Fabiola Gutiérrez, por fin, qué gusto verte. Por fin se nos hace la oportunidad de la entrevista. Gracias por esta oportunidad, por tu tiempo, Fabiola, porque sé que están ocupados como docentes. Tu esposo también, igualmente, dale mis saludos. Gracias por la oportunidad para pues, poder enlazarnos, poder realizar esta entrevista y que nos compartas una pequeña parte de tu historia. Así que gracias, Fabiola. Muchas gracias también a ti, es un placer, Manuel, estar contigo en este momento, compartir este espacio y este tiempo. Ok, pues a todo dar, Fabiola, vamos a sacarle provecho porque tienes una trayectoria en el sentido deportivo que pues ya vas para 3 años, ¿sí? No llevas mucho, por decirlo de esa manera, pero has incursionado en el deporte. Tienes también una licenciatura que aunque no te has titulado, pero es una licenciatura que posiblemente llegues a concluirla. Te quedaste en el, creo, 11º semestre y por eso quise ponerla aquí arriba, que es la licenciatura en Letras Hispánicas, que es algo, a mi punto de ver, una licenciatura también muy bonita, muy histórica, de una manera saber muchas culturas de nuestro país, eso también, para que nos platiques un poco de ello. Y bueno, padeciste como muchas mujeres del planeta, y vamos a enfocarnos a nuestro país, eres de las mujeres de nuestro país, que padeciste una situación de la pues partida ya de tu mamá, ¿sí? Entonces eso te llevó también pues a una parte, a una faceta difícil, ¿sí? A una depresión también, pero tuviste el carácter y tuviste la fuerza para enfocarte en ti, porque tú eres la que estás existiendo todavía y decidiste seguir adelante. Entonces vamos a irnos un poquito a esa parte de la historia que me he ido con las entrevistas que he realizado, pues para conocer un poco de lo que ha sido esa faceta en ustedes en la infancia. ¿Cómo se dio esta experiencia en tu vida, en tu niñez, con papá, mamá? ¿Dónde naciste? Si tienes otros hermanos o hermanas, platícanos algo de ello. Claro que sí, con mucho gusto. Nací en la Ciudad de México,
soy chilanga 100%. Viví allá mucho tiempo de mi vida. Bueno, mi primera etapa de niñez, hasta los 8 años. Después vine al Estado de México. Mi niñez fue llena de mucho aprendizaje. Yo desde niña me gustaba aprender en el sentido emocional. Así que, bueno, me fijaba en muchas cosas que los niños de mi edad no se fijaban. Por ejemplo, en la pobreza de la gente. Por ejemplo, a mí se me quedó muy marcada la primera vez que yo vi a mi mamá llorar por algo. La tengo en mi mente siempre. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Tenía yo más o menos entre 6 y 7 años. Yo no sabía por qué una persona podía llorar. Después ya fue para mí como muy, muy común, ¿no? O sea, lo veía mucho. Eso me llamaba mucho la atención. En tanto que mis primos jugaban mucho, fíjate, esa era la cosa. Yo los cuidaba. Tenía un instinto materno ahí. Así que bueno, mi niñez no fue de tanto juego, sino más bien de disfrutar, verlos jugar y cuidarlos yo. No me preguntes por qué, realmente es algo que me nacía así. Por instinto. Yo creo que sí, es eso, ¿no? Por instinto. Y los cuidaba y fui muy feliz haciendo eso. La verdad es que lo sigo haciendo. No tengo hijos, pero tengo una sobrina que es muy cercana a mí. Entonces, la verdad es que tengo ese imán y los procuro mucho. Mis papás, la verdad es que han sido mis grandes maestros. Son, para mí, me han enseñado lo que me tienen que enseñar. Son perfectamente imperfectos, o me han enseñado muchas cosas que no tienes idea. El hecho de salir adelante, pues se los agradezco profundamente a ellos. El hecho de en algún momento sentir como que no lo voy a lograr, porque pues me ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? El pensar, no lo voy a lograr, y al final de cuentas tú puedes, ¿no? Estas bases que me han dado. Soy la hermana mayor de otros 2 hermanos, una mujer y un hombre. Nos llevamos súper padrísimo, o sea, llevamos una relación maravillosa. A mi hermana la menor le llevo 8 años, entonces es una diferencia abismal, pero créeme que siempre fue de llevarnos bien y igual, como te digo, cuidarla como mi hermano. Pues no nos llevamos tanto, así que crecimos a la par, pero mi hermana era como mi niña. O sea, de hecho en algún momento me preguntaban si era mi hija, ¿no? Ya cuando se veía la diferencia. Sí, me imagino. Y bueno, la verdad es que te digo, mi familia es lo primero para mí. Mi familia de origen, ¿no? Porque actualmente pues tengo otra familia con mi esposo. Sí, ahí ya cambia. Obviamente es si no la familia de sangre, pero es la familia del sentimiento, la familia del amor, que es otro camino también que elegimos, ¿no? ¿En qué parte entonces de tu existencia, quizá la infantil, porque me hiciste el favor de mandarme junto con las fotos una reseña, y ahí me platicas que escribías poesía desde tu infancia, desde la niñez? ¿Cómo nacía eso en ti? Porque a esa edad, cerebros ya evolucionados, por decirlo de esa manera, empezamos a incursionar en ciertas áreas sin todavía concluir la parte universitaria, ni la prepa ni la secundaria. Pero nos atrae el arte, la música, la pintura, el deporte, la poesía, muchas áreas, ¿no? ¿Cómo se dio en ti esto de escribir poesía en tu infancia? Ay, fíjate que yo me doy cuenta, un día en la escuela nos dejan, como en cualquier otro profesor, te deja tarea y te dice, bueno, ahora van a hacer una composición de tal tema, ¿no? En ese momento yo estaba en 6º,
y nos daban a veces talleres, y ya llevábamos un taller de teatro. Entonces la maestra nos puso a escribir algo así como un pequeño guioncito de qué tema nos gustaría hablar y que se representara en una obra de teatro. A partir de ahí, yo dije, de aquí soy. O sea, me solté. No te puedo decir, y no lo tengo, de qué escribí, cuál era mi tema. O sea, yo lo que me acuerdo es que agarré el papel, el lápiz, porque escribíamos con lápiz en aquel entonces, y ¡pum! O sea, me deslicé, me empecé a deslizar y escribir, y recuerdo que era muy largo. Y a partir de ahí me decían los profesores, es que escribiste mucho. Y yo, sí, es que es algo que se me da, Manuel. O sea, hace cuenta que es como un don que tengo. Me encanta, lo disfruto un montón. Y y después de eso, pues me seguí. Eso fue en sexto de primaria, te digo. Sí, tenías que a lo mejor 10 años, ¿no? No, ya tenía, ahí bien, ya oficialmente yo tenía 12. Pero yo me di cuenta, que me gustaba escribir como, haz de cuenta, yo tenía una amiga que se llamaba Cristina. Entonces a Cristina, en quinto de primaria, le hacía un acróstico. Los acrósticos son considerados pequeños poemas en donde tú iniciabas con la letra C, que empezaba el nombre de ella, y escribías algo, y luego con la R, y luego con la I, y así te ibas, ¿no? Entonces yo, aparte de la obra, el guión de obra de teatro, ¿no? Yo inicié escribiendo acrósticos, así se llaman. Entonces eso fue en quinto, y ya en sexto oficialmente fue donde me deslicé ya bien. Pero, o sea, ¿esos apócrifos se llaman? Acrósticos. ¿Cómo? Acrósticos. Acrósticos. ¿Esos acrósticos ya te los habían explicado a ti los maestros, alguna revista? Porque en aquella época me imagino que todavía no estaba mucho la difusión del internet o el Google para buscar qué son acrósticos, ¿no? ¿Cómo fue que te fluyó eso de escribir así, o ya alguien te había dado esa idea que se podía hacer de esa manera? Sí, una amiguita precisamente en la escuela me dijo, ¿sabías que se puede escribir así con la inicial de cada letra de tu nombre y puedes escribir algo? Y yo, ¿en serio? Sí, inténtalo, es muy divertido. Pero ella no los escribía, ella decía que existía, ¿no? Entonces yo me puse en aquel entonces en las enciclopedias, que era lo que teníamos a la mano, busqué la palabra acróstico y sí decía ahí composición literaria, tal. Pero no era como meterme a profundizar. A mí lo que me interesaba era escribir mis sentimientos. Yo creo que ahí ese fue el meollo del asunto, escribir mis sentimientos. Fíjate que entonces yo creo que eso ya traías probablemente por destino, por espíritu, por tu genética probablemente, pero creo que más esto que le llamamos alma, espíritu que tenemos, porque eso te empezó a incursionar, me imagino, a decidir con más facilidad, ya creo en la prepa, para esta licenciatura de letras hispánicas. Me imagino que allá tú estabas bien segura de que esa es la licenciatura que te iba a gustar. Sí, definitivamente. En la prepa nos hacían algo que se llamaba examen de orientación vocacional. Ok. Uh-huh. Exactamente. Sí. Y ahí me salió como resultado médico veterinario. ¿A poco? Sí, yo amo a los animales. Mira. O sea, me encanta. Y la otra era precisamente algo de arte, o sea, específicamente no decían qué, sino que era arte, ¿no? Entonces tuve un profesor que fue el que me terminó de enamorar de la literatura. Nos ponía a escribir y entonces yo dije, sí, yo quiero escribir. O sea, leíamos mucho también, pero como nos explicaba cómo era que el ser humano se expresaba a lo largo del tiempo, entonces era lo que a mí me llamaba la atención. Realmente lo que quería, además de leer, era expresar. Se me hacía algo tan maravilloso poderte expresar con los demás y darte cuenta que les transmitías algo
desde ahí, y pues sí, para la universidad decidí literatura. Esto me imagino que es, tú te diste cuenta, por ejemplo, que yo en la entrevista anterior que tuve contigo, o más bien en el enlace prueba, te comentaba respecto, me voy a fijar si traes alguna coma, algún acento que se te fue y no lo pusiste, ¿no? Entonces, creo que en la materia, no sé si secundaria o prepa, que pudiera ser español, gramática, también te diste cuenta que eras buena. Sí, definitivamente. En la primaria hacían concursos de todo. Y uno de esos concursos que les encantaba hacer constantemente era el de ortografía. Entonces, bueno, ahí yo, animada por mi papá, porque también siempre le ha encantado. No, a ver, ¿cómo se dice? No se escribe así. Y aquí le faltó una coma. Todo eso me lo inculcó él. Entonces yo me metí a los concursos de ortografía y la verdad es que me iba bastante bien, gané muchas veces, pero más que de ortografía era como, ay sí, escribo bien, y además tomarle gusto a las letras, ¿no? Porque es así, es un gusto. Fíjate qué importante eso, ¿no? Porque no sé si hoy en día te das cuenta, yo por ejemplo algunas cosas las busco en Google, pero también uso mucho el buscador, el buscador que se llama DuckDuckGo, ¿sí? Uh-huh. Que lo he recomendado y lo recomiendo porque no está tan mañoso como el de Google, ¿sí? Tiene ahí unas cuestiones Google bien mañosas, que incluso acaba de salir un documental en Netflix muy bueno respecto a toda esta cuestión de las redes sociales y Google y eso, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que muchas personas cuando escriben mails o escriben currículas o escriben textos, WhatsApp, todo ello, Facebook, no les importa o no lo saben o tienen flojeritis porque se comen los acentos, las H intermedia o el H inicial, o punto y coma, o 3 puntos seguidos, o punto y aparte. O sea, están así como que no tuvieron las clases de gramática y español. Sí, fíjate que sí. Híjole, me voy a adelantar un poquito, porque fíjate que en mi labor de docente, precisamente era que yo descubría mucho eso en los chicos, ¿no? Desde la secundaria, porque yo di clases en nivel secundaria y preparatoria, y entonces les costaba mucho trabajo. O sea, de verdad era, no a todos, pero a la gran mayoría, era un esfuerzo muy grande el que ellos hacían por, pues a lo mejor no cometer faltas de ortografía y demás. Algo que me asombraba mucho era que, número uno, te preguntaban, ¿y eso para qué me sirve? Fíjate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea. Ajá. Sí, claro, es elemental. Y número dos, que les ponía cualquier texto breve en el pizarrón para que copiaran, y aún así lo escribían con faltas de ortografía. Entonces, lo que me di cuenta es que cuando tú buscas mostrar el aprendizaje como un juego, es más fácil que ellos lo capten. Desde la prepa, o sea, no creas que porque tú sabes que la secundaria es el tránsito de la niñez a la adolescencia. Así pero es. No, en la prepa, o sea, les encanta que tú juegues y de esa manera se les queda más el conocimiento. Logré con algunos alumnos que sí se aplicaran, se pusieran las pilas, pero la verdad es que pues no todos, ¿no? Como que sienten que, ay, ¿eso para qué? Y con nuestros medios actuales, de las redes sociales que mencionabas, pues menos, escriben como quieren. Pero la verdad es que yo les digo, es que escribir correctamente es la carta de presentación. Es así como tú escribes, es como, léelo y verás, ¿te entiendes? Si te entiendes, te relacionas con eso que está bien escrito, vas a ver cómo te sientes también y lo que estás transmitiendo.
al final de cuentas. No, y aparte es muy importante lo que nos comentas, Fabiola, porque algún día, algún momento de su vida de cada ser humano que están estudiando, preparándose para ese porvenir, para un empleo, para un trabajo, para su negocio propio, ponerlo, a lo mejor no quieren ser empleados, quieren ser empresarios, en fin, todo eso. Hay reglas ya establecidas a nivel mundial, y no solo en las reglas de la urbanidad, en los valores, en la cuestión del respeto al semejante, el cuidar la naturaleza. Hay reglas establecidas que precisamente cuando las queremos pisotear, romper, pues por eso hay leyes también. Leyes establecidas en cada país, como en el nuestro y en todo el planeta, que si no respetas esas leyes o esos reglamentos, sean reglamento vial, político, social, pareja, familiar, etcétera, pues se incursiona en sanciones, en penas, ¿sí?, legales, etcétera. Y ese tipo de escritura, pues es parte de la regla, por decirlo de esa manera. Cuando vas a buscar un empleo, pues tienes que escribir, redactar, hacer tu currícula, y la va a ver un psicólogo o una psicóloga o un entrenador de recursos humanos o reclutamiento, y al momento en que empiezan a leer eso que redactamos pésimamente, es casi seguro que aunque tengas tu licenciatura o maestría, pues a lo mejor no te contratan. Así es. Sí, es totalmente cierto, ¿no? Yo creo que refleja gran parte de tu personalidad. Y mira que de verdad me consta que algunos alumnos se esforzaban muchísimo, pero yo no sé yo creo que todo es práctica. Y entonces es la falta de práctica, porque cuando yo estudié la primaria nos hacían mucho énfasis en eso, que la ortografía y la forma correcta de escribir es imprescindible. Pero ya después como que se fue suavizando esa parte de la enseñanza, y bueno, pues a mí me tocó una etapa en la cual tuve que insistir mucho en eso, ¿no? Yo hoy en día, por ejemplo, tengo 57 años. Me tocó nacer en los años 60, en el 62. Entonces entré a la primaria en los años 70, ya tenía yo 7 años. Y me acuerdo muy bien de esa etapa en el sentido de las materias, sobre todo secundaria y prepa, pues existía civismo, ética, ¿sí? Y eran materias que tenías que estar estudiando. Entonces, cuando traes las bases adecuadas, traes una buena enseñanza, pues te es fácil identificarte con otros semejantes, o encontrar un trabajo, ¿sí?, o un empleo, o poner tu propio negocio y escribir adecuadamente, ¿sí?, porque a veces eso también repercute en tus empleados o en tus compañeros de trabajo o hasta en tu familia, por una mala redacción o un mal escrito o hasta una mala interpretación. Que hay muchos ejemplos de textos de cómo si le quitas la coma a una frase diferente, se interpreta de otra manera. Es increíble. Y de verdad que sí, ¿eh? Hay incluso textos ahí como a manera de chiste, en donde sí, ya sea un acento o una coma, que es como muy notorio, te puede cambiar todo, ¿no? Y sí, lo hace, hasta se escucha chistoso o se lee chistoso, pero sí, tiene totalmente sentido. Esta licenciatura que tú llevaste a cabo, al no concluirla porque me expresaste que tú decidiste por una situación de lo de tu mamá también, la depresión que viviste, de algo esta etapa fuerte, pero al fin y al cabo estuviste casi por concluirla, ¿sí? Así es. La licenciatura en letras hispánicas, o si es hispánicas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nos favorece como cultura, como seres humanos? Porque yo me estoy transportando a la época del conocimiento de los mayas, de los aztecas, de los toltecas, culturas muy evolucionadas
que inclusive sabían interpretar la cuestión astrológica de las estrellas. La cuestión de las letras hispánicas, ¿cómo la aterrizas? ¿Cómo favorece a nuestra cultura, a nuestro desarrollo como seres humanos? Mira, primero que nada, la literatura es una forma de comunicación. Es totalmente de las primeras formas de comunicación. Te comentaba el otro día que la literatura inició de manera oral. Entonces, ¿qué hacían cuando no existía el internet? No había libros, no había televisión. Cuando piensa en el ser humano primitivo, ¿qué era? ¿Cómo se enriquecían, se entretenían y demás? Pues contaban historias. A su tipo de lenguaje que utilizaban, porque sabemos que no empezaron hablando como tal, ¿verdad? Se sabe que hubo una evolución también en eso. Pero la primera literatura fue oral. Entonces, ¿de qué manera es importante la literatura? Es una forma de expresión. Los seres humanos, cada uno de nosotros somos un mundo. Entonces, el mundo de mi vecino no es igual al mío. Y claro, la literatura precisamente es una forma de conocernos. Si tú escribes una carta, que ahora ya no se usa mucho, pero ahora se usan los mails, ahí muchas veces te cuesta menos trabajo escribir y expresar lo que estás sintiendo que hablarlo. Cada persona es diferente y sucede que a veces prefiero hablar que escribir, o sea, escribir no se me da. Así pero ¿cuál es como otro punto importante de la literatura en la humanidad? Que también vamos viendo la evolución del ser humano. Nosotros estamos viviendo una etapa distinta a la que vivieron otras personas, por ejemplo, en el periodo de las guerras mundiales, ¿no? En ese periodo, claro, por ejemplo, es tan fuerte emocionalmente hablando y en todos los sentidos, pues había personas que se a escribir, ¿no? Escribían no solo lo que estaba sucediendo, porque todo el mundo sabía que era un periodo de crisis, sino también qué era un punto de reflexión, qué era lo que el ser humano venía a hacer aquí, cómo podíamos ayudar en ese momento, qué era lo que podíamos modificar, qué podíamos para poder pasar ese tránsito, ¿no? Si a lo mejor en ese momento a mí no me tocó porque soy mexicana y yo estaba hasta acá, etcétera, pero yo puedo hacer algo por los demás. Y hacer ese algo podría ser escribir una obra de teatro o algo que haga reír a las personas, que las haga sentir bien. Entonces a lo mejor yo no puedo ir y decirle a los presidentes, ¿saben qué? Esto no sirve, por favor, estamos acabando con seres inocentes, pero sí les puedo transmitir cosas muy positivas a los que están viviendo ese tipo de situaciones más de cerca. Y eso es lo que creo yo que es más destacable de la literatura. Fíjate que aquí entra, a mi punto de entender, entra una frase que lo he mencionado en algunas entrevistas, la frase del escritor cubano ya fallecido, José Martí, que dice: la ignorancia mata a los pueblos, por ello es preciso matar a la ignorancia. Y creo que una de las cosas que destaca en nuestro país es la de haber tenido gobiernos corruptos, ¿sí?, que fueron muchos años, y que aunado con ese conocimiento y esa inteligencia que tenían ellos para saber cómo proceder a la ratería, cómo proceder a tener puestos claves a ciertas personas para que fluyera esa ratería, era también abusar de la ignorancia de la población, que confiábamos en ellos, por no creer o no saber hasta qué punto estaban haciendo las cosas en pro y en beneficio del país, y no solo en la ratería, no solo en robar. Y esto tiene mucho que ver, creo,
tú me vas a comentar si esta ignorancia en la cuestión de las letras hispánicas, que no, uno podría decir, es que ¿qué tiene que ver las letras hispánicas con la corrupción, por ejemplo? Y creo que tiene también mucho que ver. ¿Cómo lo aterrizaríamos ahí en esta parte sociopolítica, gubernamental, todo ello? ¿Cómo se puede aterrizar? Tiene totalmente que ver. Ha habido a lo largo de la historia muchos escritores que presentan públicamente su posición política. De hecho, han escrito mucho precisamente de que el pueblo, la educación es lo que le va a permitir al pueblo evitar abusos, meterse de lleno a qué puedo hacer yo, porque no es que me gobiernen, puedo proponer. Y la literatura precisamente te da esa fuerza, te da esa seguridad de poder decir, yo también puedo proponer. Entonces, y yo sé que esto no debe ser, esto es un abuso, esto es pasar la franja, y entonces yo puedo detenerlo, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a hacer si no me expreso? Y para eso existe, bueno, lo hemos visto mucho, o a lo mejor no mucho, no lo sé, porque no lo hacen muy viral, como dicen ahora. Hay discursos de niños que ya dicen, hablan de los abusos, de los gobernantes, de lo que pues no está bien, hablan de sus preocupaciones, se expresan. Y eso te lo permite totalmente la literatura, o sea, es de verdad muy importante porque es una parte con la que nace el ser humano. A lo mejor no te das cuenta ni necesitas estudiar una licenciatura en letras hispánicas, sí, pero lo ejerces todo el tiempo, ¿no? Si tú comunicas, entonces ahí nace. Y yo creo que es muy importante, tuvimos tantos escritores que dejaron ahí su obra, lo que pasa es que no la leemos, pero ellos ya levantaban la voz, como se dice, ¿no? Levantaban esa voz y decían pues lo que estaba pasando y que no se debía de permitir. Inclusive he visto algunos videos, no sé si también sean referencia de los que mencionas, en YouTube hay videos donde hay niños o niñas que están exponiendo en la Cámara de Senadores, en un evento público de alguna situación, comunidad, cuestiones de familia o política también, y participan estos niños que de alguna forma pues tienen un nivel educativo o un nivel de calificación que les facilita expresarse precisamente, pero no solo por expresarse, sino como lo dijiste ahorita, tienen ese conocimiento de la historia, ese conocimiento de las letras, por decirlo de esa forma, para que lo que están diciendo no lo dicen nada más porque se les ocurra, sino porque están siendo congruentes de lo que han visto ellos desde su infancia, el comportamiento del adulto, llámese un adulto corrupto o llámese un adulto indecente que ha cometido actos delictivos, y esos niños lo están expresando a través de esas palabras o a lo mejor esa lectura. Así es, sí. Acabo de ver precisamente el video de una niña en donde habla de, fueron dos. Uno de una niña que nos menciona que a veces hablamos de los niños como algo peyorativo, o sea, como haciéndolos menos, humillándolos, ¿no? Sí. Ay, pareces niño, ¿no? La típica frase, pareces niño. Sí. Y realmente esa etapa de nuestra vida es primordial porque ahí es a donde tú vas desarrollando tus talentos, y entonces vamos a continuar con el tema, ¿no? Si tienes facilidad para expresarte o para escribir y tú la sigues practicando, eso va a ser muy benéfico para que en un futuro puedas hacer cosas
supongamos un niño como de los que estamos hablando, que dijo un discurso de esa magnitud siendo un niño, imagínatelo ya adulto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, de verdad, o sea, a los niños siempre he dicho que no hay que dejar la literatura, es muy importante para la educación hoy en día. Incluso lo vemos hoy en día para quienes estamos lidiando, por decirlo así, el día a día con diversos personajes de la política, de la sociedad, de la intelectualidad, del arte, de la música, todo ello, que tienen diferentes niveles de conocimientos en licenciatura, maestría, doctorados, diplomados, posgrado, todo ello, pero que están, y voy a decir una palabra fuerte, están podridos en el espíritu, en el deseo de un bienestar común, ¿sí? Están enfocados en el bienestar a sí mismos y beneficiarse a ellos o a sus cercanos, y los demás así como que X, ¿no? Ay, pues, ¿para qué ayudar a esa gente ignorante, esa gente de abajo? Cosas así, ¿no? Nos topamos con eso, porque a veces el hecho que una persona tenga esos conocimientos de la literatura, de la historia, de lo que es toda una cultura que se ha ido desarrollando hoy en día, no necesariamente esa persona que sabe todo ello va a actuar en beneficio hacia también una población. A veces entra el ego intelectual o la soberbia, la prepotencia, la corrupción, y no les permite el despertar de esa faceta, de esa conciencia, de tener empatía hacia el ser humano. Exactamente. Fíjate que esta licenciatura pertenece al área de humanidades. Ah, mira. Precisamente, qué importante lo que acabas de decir, porque se nos olvida que somos humanos, o sea, el ser humano. Algunas personas eligen olvidarse de eso, de que son humanos. ¿Qué nos hace ser humanos? Que es mi punto de vista. Conectar, vincular con el pensamiento y el sentimiento de nuestro hermano, nuestro, como le quieras decir, el que está enfrente. Entonces, si tú no hay un vínculo, si no te preocupas, no te ocupas en ver cómo piensa y cómo siente, o sea, estamos perdidos, ¿no? Y realmente si yo no me veía en ningún área que no fuera como cercana a las humanidades. Realmente siempre me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con el pensamiento y el sentimiento del ser humano. Y es que sobre todo eso que acabas de hablar, de lo que es la parte humana, yo me estoy enterando constantemente de estas manifestaciones que realiza este personaje que, a mi punto de ver, y creo que lo han catalogado así muchas personas, como un neurótico, ¿sí? Una persona con crisis mental, que es el presidente de este partido Frena, que se apellida Lozano. Y vaya que yo soy youtuber, yo estoy pendiente y estoy siguiendo a muchos canales muy de mucha fuerza en ese sentido, que ponen la información tal como está, no la editan, no la corrigen como algunas televisoras que les conviene editar o quitar cosas, ¿no? ¿Sí? Y vemos esa actitud humana de cómo un personaje de ese tipo de nivel psicológico deteriorado o muy neurótico, muy agresivo, muy impulsivo, hay quienes se identifican con él, lo usan o se identifican con ese pensamiento y están expresándose de esa manera, a veces incongruente, porque tratan de querer hacer algo en bienestar al país cuando sus actos demuestran lo contrario, o sea, no hay la congruencia. Uh-huh. Y ahí estamos líderes. Yo no he querido meterme en ese tema, no he querido enterarme mucho,
pero estamos hablando de falta de líderes, que un líder puede ser para bien o para mal. Sí. Y definitivamente lo que acabas de mencionar, pues es un líder para mal, porque la gente lo sigue. Un líder es alguien que se atreve a hacer cosas que yo quiero hacer, mi vecino quiere hacer, mi hermano quiere hacer, pero que no se atreven. Y entonces de repente ves que y alguien lo está haciendo por todos, ¿no? Y lo sigues. Entonces es tan importante que poder encontrar un buen líder con el cual identificarte, pero creo que más importante todavía es no dejarle las cosas al líder, no dejarte representar por, sino tú mismo, vuelvo a lo que estaba diciendo, tú mismo expresarte, comentar o saber primero qué es lo que tú quieres, compartirlo con alguien y ver si se puede hacer algo ahí, ¿no? No dejarte dirigir por alguien y punto, y ya, ¿no? No, es algo más profundo, es un enriquecimiento. Pues vamos a cerrar, porque ya estamos en el camino de la recta final, nos quedan todavía varios minutos, pero platícanos cómo fue que decidiste incursionar también en el running, porque eres parte de las deportistas de nuestro país y tomaste la decisión de incursionar según lo que me compartiste en tu reseña, hablas del 2018, ¿sí? Que iniciaste. ¿Qué te empujó, qué te orilló o motivó a empezar el deporte de las carreras? Pues fíjate que cuando yo era niña no corría nada rápido. O sea, pues, es muy, muy chistoso porque para empezar a mí ni me gustaba correr. Ok. No me gustaba pero nada, porque mi mamá tenía un pequeño defecto que era que siempre andaba corriendo y nos traía así. Entonces a mí no me gustaba correr. Un día incluso tuve un incidente de que por ir corriendo me tropecé, me caí y me quedé afuera del metro. Lo bueno es que iba con mi papá, pero mi mamá y mi hermano se fueron y nosotros nos quedamos ahí, ¿no? Por ir corriendo. Entonces la verdad se lo oyó nada, pero un día en medio para combatir esa depresión que has mencionado, pues siempre te recomiendan hacer ejercicio, o sea, muévete, busca algo que te gusta y que tu cuerpo lo pueda hacer. Entonces a mí me gustaba el baile, me gustaba brincar, entonces yo decía, ¿qué haré? Y me metí a aeróbics, pero como que sí me gustaba, pero era estar yendo a las clases y como que luego no me acomodaban los horarios. Entonces un día dije, a ver, o sea, voy a correr, voy a hacer el intento. Y coincidió con que en la preparatoria, el último semestre, nos metieron a atletismo. Entonces tenías que elegir. Y yo elegí carrera de resistencia. Dije, ahí está. O sea, tengo que, por aquí voy. Y empecé a correr, pero lo dejé porque al fin y al cabo lo tomé como un requisito para pasar la materia y tal, y ya llegaba toda cansada. Pero después, cuando lo retomo por esta etapa de la depresión, lo empiezo a hacer yo solita, ¿no? Y eso fue como intermitente, o sea, bueno, voy a correr, no, ya no, voy a correr, no, ya no. Pero un día mi hermano dice, ¿saben qué? A él siempre ha sido muy deportista, le encanta. Dice, ¿saben qué? Que voy a correr el maratón. ¿Qué? Nunca había corrido. Nunca había corrido nada. Y dice, voy a correr el maratón. Igual en una parte porque le encantaba y otra parte porque para cuestiones personales decía, yo lo quiero correr, se lo quiero dedicar a mi mamá y a ustedes y no sé qué. Entonces fuimos a echarle porras. Pero no se entrenó, no tuvo meses antes entrenamiento o cosas así. Él entrenó solito, o sea, sí tuvo su entrenamiento, pero obviamente en ese momento él no sabía mucho de running, o sea, él siempre ha sido deportista, pero no se había metido a esa parte. Ok. Entonces, te das cuenta que le fuimos a echar porras y te contagias.
Entonces yo dije, ay, sí, ¿por qué lo habré dejado si es bien bonito? Y entonces un buen día, ya como para poner bien los pies firmes sobre la tierra y seguir una rutina ya como parte de ejercicio, pues bien, ¿no? Me puse a correr. De hecho, él me ayudó, él me dio algunos consejos y empecé a entrenar, y pues para mí un símbolo yo tenía que empezar a correr oficialmente con un símbolo que fuera lo máximo para mí. Siempre de niña me gustaron los superhéroes, entonces salió la carrera de Wonder Woman. Sí. Y la mandé porque fue mi carrera, o sea, no sabes cómo la disfruté. Eso es que es otro mundo. El running te abre, o sea, desde que tú eres porra hasta que te avientas a correr, porque de veras es como, sí, échale ganas, y ves la carrera bueno, tú lo has visto, ¿qué te voy a decir? O sea, ves la cara de los corredores y tú quieres correr con ellos, literal. Entonces, pues, así fue, eso fue como inicié, ¿no? Sí, aparte recuerdo que grabé esa carrera precisamente, que está allá arriba. Exacto, que fue esa fue por Perisur. Así es, esa fue la que grabaste y pues sí, o sea, la verdad es que dicen que el running es como una mafia, entras pero no puedes salir. Y a mí me parece que sí, tienen toda la razón. Ahora, lo que no me gustaba antes también fue una forma pues de salir de esa idea, ¿no? Que tenía yo ese bloqueo de que mi mamá siempre nos traía corriendo. Ya, cero, o sea, me encanta correr. Así es. Obviamente has incursionado en carreras de más kilómetros, porque esta de Wonder Woman fue 5K, creo, o 10K. Fue de 5 y de 10, ajá. ¿Has incursionado en otras? Sí, hasta el momento me estaba preparando para la de 10, pero ahorita estamos en pausa, entonces bueno, la más larga que corrí fue de 6, o sea, realmente como bien lo dijiste al inicio, estoy empezando, sí. Y estaba haciendo carreras cortas porque también en ese afán de quitarme el bloqueo de andar corriendo, fue que dije, lo que quiero es disfrutar. Y fíjate que mis primeras carreras han tenido todo que ver con personajes, cosas, temas que a mí me gustan, que me han llenado, que me han acompañado. Tienes allá arriba otra de las fotos de una carrera que se llama Unicornio Run. Ah, sí, porque está la peluca, ¿no? Rosadita. Traigo la peluca rosadita. Es que me encanta el mundo de la fantasía, entonces pues los unicornios son de mis personajes favoritos en cuanto a la fantasía. Y es tu esposo, ¿no? Y es mi esposo. ¿Cómo se llama? Jorge. Saludos, Jorge, si estás viendo la entrevista. Gracias. Y bueno, sí, siempre me he relacionado para las carreras con cosas que hasta ahorita he querido, me han llamado la atención, ¿no? Han sido varios personajes, hubo otra de Snoopy y hubo una en Teotihuacán, que siempre me ha gustado también nuestra cultura. Entonces, no, todo es como para que me jale como imán y me siga yo sintiendo también como hasta ahora, ¿no? Sobre todo eso, sí, sobre todo eso, Fabiola, porque es una manera en que el cuerpo está sano, la mente, el cerebro, porque pues está fluyendo la sangre, se oxigena y se mantiene más en forma. El sistema inmunológico se mantiene todavía mucho más elevado para poder enfrentar algunas enfermedades, contagios, incluso lo del COVID también. Así es, sí, totalmente, ¿no? Le ayuda muchísimo a nuestro sistema inmunológico y además a nivel mental rompes paradigmas, o sea, rompes todo y empiezas a disciplinarte y empiezas a hacer muchas cosas de las cuales no dices, ¿cómo? ¿Soy yo? O sea, te muestra otra parte de ti.
y de verdad que no lo cambio por nada, no lo cambio por nada. Ha sido muy fascinante ese mundo para mí. Pues ha sido una plática, una entrevista, una charla muy bonita, muy interesante, con cultura sobre todo, y aunque tú no eres creadora de vida, pero por naturaleza lo son las mujeres, porque inclusive hay un YouTube, un suscriptor mío que se llama Alberto. Por cierto, Alberto, si estás viendo esta entrevista, saludos hasta Chicago, Estados Unidos. Ahí vive él, es mexicano, pero allá radica, es arquitecto y siempre participa mucho haciendo sus comentarios en las entrevistas o en mis videos que subo, ¿no? Y me hizo un comentario precisamente en una entrevista, porque coincidió que entrevisté a una mujer también y es mamá, y le dije, eres creadora de vida. Y Alberto en el comentario me hizo la mención, dice, es que en sí, Juan, todas son creadoras de vida. Y entonces dije, es cierto, ¿sí? Por naturaleza, ustedes ya vienen hechas divinamente para esa experiencia de crear vida, ¿sí? Aunque tú no has tenido hijos, a mí me gustaría que nos dieras un mensaje, no por la cuestión de que vaya enfocado a los hijos, un mensaje que provenga de Fabiola, la parte del ser, la parte divina, como cuando vamos a ese interior, cuando meditamos y calmamos la mente, es decir, tranquilizamos a ese ego del intelecto y se calman los pensamientos, porque la mente anda todo el día con miles de pensamientos, ¿sí? Y muchos de ellos a veces incongruentes. De ahí por eso mencioné a este tipo, a este señor de este grupo de Frena, ¿no? Se ve que su mente está, ¿sí? No la ha logrado calmar. A mí me gustaría tu mensaje que nos dieras, como si te fueran a ver millones de seres humanos y que les transmitas ese deseo o ese mensaje. ¿Cuál sería lo que nos dirías? Claro que sí. Primero que nada, creo que es básico, es importantísimo que recordemos que somos humanos, que somos hermanos. No estoy hablando religiosamente. Somos seres que sentimos, que pensamos, no importa que no sean las mismas ideas, que estamos viviendo tiempos en los que pareciera que la oscuridad profunda se va a quedar ahí. Y hay una frase que a mí me encanta, que dice que cuando va a amanecer es cuando más oscuro está. Y yo creo que estamos en eso. Creo firmemente que todos los seres humanos podemos darnos. Y que ojalá tú que me estás viendo te puedas animar a darte, porque es hermoso dar. Y no es que te dejes a un lado, o sea, tú sabes tu valor, tú sabes lo que eres, pero es importante no solamente que sepas lo que eres y lo que vales, sino que lo compartas. Y desde tu silla, desde tu computadora, desde donde quiera que estés, tú puedes dar algo. Atrévete, anímate, necesitamos personas que quieran dar cosas bonitas y positivas. Eso es lo que me encantaría que supiera. Bonito mensaje, Fabiola. Muchas gracias. Bonito lo que expresas. Y bueno, pues quiero volverte a agradecer la oportunidad de este tiempo que me permites estar contigo en tu casa a través de este medio. Saludos también a Jorge, sin duda, ¿sí? Nos dio este espacio también porque pues sabemos que es docente en la materia de química, me dijiste, o sea, wow, padre. Así que saludos a ustedes dos, te mando mi abrazo, ¿sí? Y sin duda muy agradecido por esta oportunidad de la entrevista número 70, eres tú. ¡Qué bonito número!
Gracias, Manuel, de verdad, muchas gracias, valoro mucho que estemos compartiendo este momento. Gracias por darme este espacio para expresar, no solo para contar parte de mi historia, sino para expresar esto que es importante, creo yo, y ojalá muchos vean esta entrevista y que se contagien. Vamos a seguir adelante, vamos a hacer cada quien lo que tenemos que hacer para estar mejor, porque hay muchas quejas, pero hay que mucha positividad. Sí, hacer algo, así es. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Te agradezco infinitamente el espacio, abrazo bien recibido y correspondido, y gracias de verdad, mucho éxito y mucha luz en todo lo que continúes haciendo. Muchas gracias, Fabiola. Pues yo creo que ya ahorita estoy en la etapa final, porque ya son 70 entrevistas contigo. Hay 2 más que estarán en esta semana posiblemente, y pues ya ha bajado un poquito el interés de la participación, pero como está abierto, y así lo estoy poniendo en las cintillas aquí que aparecen en la entrevista, ahí lo vas a ver tú cuando suba tu video, está abierto, no tiene conclusión. Puede ser en noviembre, en diciembre, el próximo año. Quien vea la entrevista, vea el anuncio, pues está abierta la oportunidad para quienes quieran participar y compartir con una entrevista sus experiencias. Así que por ahora está en esa faceta ya de casi final, porque pues tenía anteriormente cerca de 2 a 3 diarias en promedio. Entonces sí fue algo tremendo, porque aparte es editar la entrevista, procesarla, ponerla en el render, lo que se llama, para poderla subir al canal, y todo eso implica tiempo. Entonces pues va a estar abierta la invitación, así que pues nuevamente gracias por la oportunidad. Si consideras que a alguien de tu familia o amistades le gusta estar así en la cámara, platicar, todo ello, pues ahí aparece mi WhatsApp, mi celular, para que me manden mensaje precisamente con su nombre y apellido. Me dicen: Juan Manuel, estoy interesado en la entrevista. Y entonces, al ver ya la entrevista tuya o otras que ya he subido, pues ya saben que me envían una reseña o una currícula, 6 fotos que quieran compartir, y hacemos la entrevista. Así que pues gracias por este tiempo, Fabiola. Muchas gracias a ti nuevamente también. Un abrazo. Abrazo de vuelta, gracias. Saludos, bye. Bye.